La grieta llegó antes que el respiro. La madera chocó contra el hueso, un ruido tan brillante como un relámpago, y mis pulmones se negaron a abrirse. La silla resbaló de las manos de mi hermana y repiqueteó en las baldosas, un tintineo perezoso que se burlaba del dolor floreciendo bajo mis costillas izquierdas. Mi nombre es Brooke Chandler, y en el cumpleaños de mi madre, en su propia mesa, aprendí que el silencio se fractura mucho antes que el hueso. Vanessa Morton se cernía sobre mí, con los dedos aún curvados como si la silla estuviera allí, los ojos brillando con ese triunfo frío que guardaba para mí. «Eso te pasa por contestar», dijo. Como si los modales fueran el crimen, mi madre se quedó paralizada con el cuchillo del pastel flotando sobre las rosas de glaseado. Mi padre no se levantó. Apoyó su servilleta con firmeza, como un hombre alisando un problema sobre el mantel. Me giré de costado porque la habitación se inclinaba y el suelo se sentía más estable que las caras que miraban hacia abajo. Cada respiración era una cuchilla. El mundo se redujo a la quemazón bajo mi piel. El sabor a metal en la parte posterior de mi garganta. El brillo estampado de la lámpara de araña dispersándose sobre el plato que había tirado. «Levántate, Brooke», dijo mi padre. La forma en que hablas con un niño terco que no se quiere poner los zapatos. «¿Estás bien?» No estaba bien. Mi cuerpo lo sabía antes que yo. Algo interior se había roto. El sonido de ello seguía repitiéndose. Esa grieta brillante que no pertenecía a un comedor vestido para la celebración. Alcancé el borde de una silla que no había sido usada como arma y me puse de pie. Nadie se movió para ayudarme. Miré la foto familiar enmarcada en la pared. Vanessa centrada. Yo girada una fracción hacia el borde y comprendí cómo una foto puede decir la verdad por accidente. Dejé de decir nada. Crecí en una casa donde las paredes lo recordaban todo, incluso si las personas dentro fingían que no. La nuestra era una casa colonial de 2 pisos en las afueras de un suburbio de Pensilvania. Contraventanas blancas, setos recortados, el tipo de lugar que los vecinos describían como perfecto como de postal desde fuera. Quizás lo era por dentro. La imagen siempre se inclinaba hacia Vanessa. Ella era el sol en nuestra órbita. Cuando entraba en una habitación, la conversación se doblaba con ella. La risa de mi madre salía más fácil. La paciencia de mi padre se extendía más tiempo para mí. Tenían asentimientos, miradas distraídas, recordatorios rápidos de ser útil. Vanessa podía dejar los platos en el fregadero, y mamá lo llamaría estar ocupada con la escuela. Si olvidaba enjuagar un vaso, era descuidada, desagradecida. Esos pequeños desequilibrios se acumularon hasta que se convirtieron en los muebles de mi infancia. Recuerdo tener 8 años y traer a casa una cinta de un concurso de ortografía. La ofrecí en la mesa de la cena, orgullosa de la pulcra tira azul con mi nombre escrito en una escritura cuidada. Mamá la miró, dijo, «Qué bien». Luego se volvió para ver a Vanessa intentar equilibrar una cuchara en su nariz. La cinta se me resbaló de la mano al suelo, olvidada antes del postre. Incluso entonces, sabía cómo tragar la punzada porque en nuestra casa, tragar era supervivencia. La primera vez que Vanessa me empujó, tenía 12 años. Quería mi suéter, y cuando dije que no, me presionó fuertemente contra la barandilla hasta que mi hombro dolió. Mis padres lo llamaron rivalidad entre hermanos. Me dijeron que dejara de hacer tanto alboroto. Vanessa se pavoneó luciendo el suéter, y yo aprendí algo nuevo. El dolor no significaba nada si venía de sus manos. En la escuela secundaria, el patrón se había escrito en mi piel. Si cerraba mi puerta de golpes y siseaba palabras lo suficientemente afiladas como para cortar. Si escondía moretones bajo mangas largas, nada de eso llegaba a ellos. Eran fluidos para pasarme por encima. Cuanto más la excusaban, más pequeña me volvía, encogiéndome en las pilas de libros, en las tareas escolares, en cualquier lugar donde ella no estuviera. Pero hubo momentos silenciosos en los que me pregunté si era invisible, incluso para mí misma. Guardaba un diario escondido debajo de mi colchón, llenándolo con palabras que nunca decía en voz alta. En sus páginas, era más que la ocurrencia tardía que me habían criado. En sus páginas existía. E incluso entonces, creo que sabía que el silencio no podía durar para siempre. Las pequeñas heridas nunca desaparecieron. Simplemente se asentaron debajo de mi piel.
Un dolor sordo que cobraba vida cada vez que Vanessa decidía recordarme mi lugar. Tenía una manera de encontrar los puntos sensibles, tanto literales como invisibles. Una puerta que se cerraba de golpe que hacía temblar las fotos en mi pared. Un insulto susurrado al oído mientras nadie escuchaba. Un moretón en la cadera de cuando me empujó contra la encimera porque quería la última porción de pizza. Cada vez pensaba que quizás sería el momento en que mis padres se darían cuenta, pero nunca lo hicieron. Mamá ladeaba la cabeza, suspiraba y decía, «Es solo testaruda, Brooke. No te lo tomes tan personal». Papá me decía que me hiciera más fuerte, que la vida no era justa, y luego desaparecía en el garaje con su caja de herramientas. Sus palabras me enseñaron el arte de desaparecer, de plegar mi dolor lo suficientemente pequeño como para esconderlo debajo de la alfombra por la que caminaban a diario. Para cuando tenía 14 años, Vanessa tenía amigos que la rodeaban como lo hacía nuestra familia. Era ruidosa, magnética, el tipo de chica que otros seguían por costumbre. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Encontraba excusas para quedarme hasta tarde en la biblioteca o dar vueltas a la manzana hasta que se encendían las luces del porche, temiendo el momento en que tendría que volver a entrar. Rachel era la única persona que lo veía. Vivía 2 casas más abajo y había sido mi amiga desde el jardín de infantes. Una tarde cuando fui a trabajar en un proyecto de ciencias, notó los moretones esparcidos por mi brazo. Intenté reírme culpando a la torpeza, pero ella no sonrió. Me puso una compresa fría en la mano y dijo suavemente, «No te mereces eso». Quería creerla. Pero en mi mundo, la creencia no cambiaba las reglas. Las reglas eran simples. Vanessa quería. Yo cedía. Vanessa acusaba. Yo era culpable. Vanessa me lastimaba. Y se esperaba que sanara en silencio. Me dije que era temporal. Que una vez que me fuera a la universidad, el patrón desaparecería. Pero la verdad sobre las pequeñas heridas es que nunca desaparecen cuando nadie admite que están ahí. Se pudren, esperando el día en que finalmente se abran. Irme de casa para ir a la universidad fue como salir de una sombra que no me daba cuenta de que era tan pesada. La primera noche en mi dormitorio me quedé despierta en una cama estrecha con sábanas finas, pero el aire se sentía más ligero que nunca en esa casa. Podía respirar sin comprobar si Vanessa estaba en la habitación de al lado. Por primera vez mi silencio no se sentía como supervivencia. Se sentía como una elección. Trabajé duro. Clases, trabajos a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad, sesiones de tutoría que pagaban lo suficiente para cubrir libros y comestibles. Los viajes en autobús de regreso a mi apartamento fuera del campus eran largos, pero no me importaba. Cada cheque de pago, cada recibo con mi nombre se convirtió en prueba de que estaba construyendo algo propio. Después de graduarme conseguí un trabajo estable en administración en una universidad comunitaria cercana. No era glamoroso, pero era mío. Presupuestaba con cuidado, recortaba cupones, me saltaba vacaciones y, después de años de ahorro, firmé los papeles de un pequeño condominio de 2 dormitorios en un suburbio tranquilo. La agente inmobiliaria me entregó las llaves, y me senté en la sala de estar vacía sobre la alfombra desnuda, escuchando el eco de mi propia respiración. Ese sonido se sintió como libertad. Cuando se lo conté a mis padres, ofrecieron felicitaciones educadas. Cuando Vanessa se enteró, llamó al día siguiente su voz almíbarmente dulce. «¿Tienes espacio? Bro, que necesito un lugar donde quedarme solo por un tiempo hasta que lo resuelva». Lo dijo menos como una pregunta y más como un anuncio. Le dije no bruscamente, solo firmemente. El segundo dormitorio estaba destinado a ser un espacio de trabajo y una habitación de invitados, y no estaba lista para cederlo. Su voz se volvió fría antes de colgar. 2 días después mi padre llamó sugiriendo que la dejara quedarme por el bien de la familia. Repetí mi respuesta, y su tono cambió de persuasión a decepción, como si hubiera roto algún código tácito. Pensé que mantenerme firme acabaría con esto. En cambio, encendió una mecha que no vi arder hasta mucho después. El cumpleaños de mi madre cayó en un sábado gris a finales de marzo. Casi me salvé la cena, pero la culpa me empujó al coche. El viaje de regreso a la casa donde había crecido se sintió como entrar en un recuerdo del que había trabajado duro para superar. Aún así me dije que era solo una comida, solo unas pocas horas.
Podía soportarlo. Cuando crucé la puerta principal, el familiar olor a pollo asado y pulidor de limón me golpeó. Vanessa ya estaba en la mesa, sentada a la cabecera como si le perteneciera, su risa llenando la habitación. Mamá revoloteaba con los platos, y papá servía vino como si nada en el mundo pudiera estar mal. Tomé mi asiento cerca del final, decidida a mantener mi voz firme, mi presencia pequeña. Los primeros platos pasaron con cortesía forzada, pero la tensión zumbaba por debajo, esperando la chispa. Llegó durante el postre cuando Vanessa dejó su tenedor y dirigió la conversación hacia mí. Brooks consiguió ese condominio elegante ahora, dijo con una sonrisa afilada. Todo ese espacio para una sola persona. Imagina lo que una familia de verdad podría hacer con él. La mesa se quedó en silencio excepto por el tintineo del tenedor de mi madre contra la porcelana. Traje y luego respondí, trabajé duro por mi hogar. Quien vive allí es mi elección. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada que conocía desde la infancia. La mirada plana y dura que significaba que no cedería. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero audible. Te preocupas más por tus paredes que por tu hermana. Eso es patético. Sentí el peso de los ojos de mis padres esperando que cediera, que me rindiera como siempre lo había hecho. En cambio me calmé la respiración y dije, no soy responsable de arreglar tu vida. Vanessa, no me dejaré intimidar. Su silla chirrió al retirarse. Por un momento pensé que saldría furiosa, y me preparé para el portazo, pero en cambio, se puso de pie, con las manos agarrando la silla de madera debajo de ella. El aire se espesó. Mis padres se quedaron congelados, su silencio más fuerte que cualquier protesta. Y entonces vi cómo se tensaba su mandíbula, sus dedos se volvían blancos sobre la madera. La mecha casi se había consumido. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo fue una advertencia que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Vanessa la levantó con ambas manos, sus hombros tensos, sus ojos entrecerrados hasta convertirse en rendijas. Por un segundo la habitación se ralentizó, se estiró, y pensé que podía disuadirla. Pero antes de que pudiera tomar una respiración completa, se balanceó. El impacto me robó el aire de los pulmones. Un crujido agudo resonó en mi pecho, más fuerte que el tintineo de la cristalería cayendo sobre la mesa. El dolor lo inundó todo, brillante y cegador. Un fuego corriendo por mis costillas. Mis rodillas cedieron y me derrumbé sobre la alfombra, abrazándome con los brazos como si eso pudiera mantenerme unida. Eso te pasa por contestar, siseó Vanessa con la voz fría y segura. Miré a mis padres. Mi padre estaba sentado rígidamente en su silla, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, no hacia ella, sino hacia mí. Los ojos de mi madre iban y venían entre nosotros, calculando si esta escena merecía ser reconocida. Llama a una ambulancia, logré decir entre jadeos. Estarás bien, murmuró papá. Despectivo como si hubiera derramado leche. Otra ola de dolor me atravesó, cortando mis palabras. No podía respirar profundamente sin que me apuñalaran cuchillos por dentro. Finalmente mamá se levantó murmurando que tal vez debería ir a urgencias. Papá me ayudó a levantarme con la indiferencia que le ofrecerías a un extraño. Vanessa volvió a sentarse, tenedor en mano, regresando a su rebanada de pastel como si nada hubiera pasado. El viaje a la clínica se desdibujó entrando y saliendo de la conciencia. Cada bache en el camino se sintió como un martillo contra mi pecho. Los ojos de la enfermera se abrieron ante los moretones que se extendían y las radiografías confirmaron lo que mi cuerpo ya sabía. 2 costillas fracturadas. El médico habló firmemente sobre el riesgo de perforación pulmonar, sobre semanas de curación. Preguntó cómo sucedió. Le dije la verdad. Mis padres permanecieron en silencio. De camino a casa, papá me dejó en la acera con un cortante, cuídate. Vanessa nunca levantó la vista de su teléfono mientras pasaba cojeando. Esa noche en mi apartamento, el dolor latía con cada respiración. Pero algo más también había cambiado. Me di cuenta de que el silencio ya no era supervivencia. Era rendición. Los moretones se oscurecieron durante la noche, extendiéndose como nubes de tormenta sobre mis costillas. Cada respiración era superficial, irregular, y cada movimiento me recordaba el borde de la silla clavándose en mi costado.
Me paré frente al espejo y me levanté la camisa lo suficiente para ver el mapa de morados y negros. Una obra de arte retorcida que mi hermana había dejado atrás. Durante años había escondido marcas como estas. Pero esta vez levanté mi teléfono y empecé a tomar fotos. Rachel vino a la mañana siguiente con comestibles. Y esa mirada que siempre tenía cuando sabía que estaba mintiendo. Cuando vio los moretones, su mandíbula se apretó. Bro, que esto no es solo drama familiar. Esto es agresión. Quise discutir, decir que tal vez la había provocado. Tal vez estaba exagerando, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Me guió hasta el sofá, dejó a un lado los comestibles y dijo, necesitas guardar cada pieza de evidencia, fotos, registros médicos, todo. Su certeza me ancló. Saqué el sobre de urgencias donde se habían metido las radiografías, las marcas del radiólogo rodeando las fracturas como prueba innegable. Sosteniendo esas imágenes en mis manos, sentí algo extraño. Miedo sí, pero también validación. Por una vez el daño no era invisible. Rachel me ayudó a contactar a un abogado, un hombre de voz suave llamado Daniel Carter, que se especializaba en casos de agresión doméstica. Sentada en su oficina, le conté todo, la cena de cumpleaños, la silla, los años que llevaron a ello. Escuchó sin interrumpir, luego examinó las radiografías. Su voz era tranquila pero firme. Esto es agresión agravada. Es grave. Bro, que tienes un caso sólido. Las palabras me estremecieron. Había pasado tanto tiempo creyendo que mi dolor era menor, desestimable. Oírlo nombrado por lo que era me provocó un escalofrío. Daniel preguntó si estaba lista para las consecuencias. Las familias rara vez se toman bien que un miembro rompa el silencio. Pensé en los ojos fríos de papá, la vacilación de mamá, la sonrisa burlona de Vanessa. Luego asentí. Esa noche sola, coloqué las fotos, los archivos médicos y las radiografías en una carpeta. La metí en un cajón de mi escritorio, mi mano temblando, pero lo suficientemente firme. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo al daño. Me estaba preparando para contraatacar. El juzgado olía ligeramente a papel viejo y café. Una mezcla de nervios y rutina. Mis zapatos hacían clic contra el suelo pulido mientras caminaba junto a Daniel. La carpeta de evidencia guardada bajo su brazo como un escudo. Rachel me apretó la mano antes de entrar a la sala del tribunal, susurrando, tú puedes con esto. Su confianza me estabilizó más que los analgésicos que adormecían los últimos dolores en mis costillas. Cuando entró Vanessa, lucía una sonrisa engreída, flanqueada por nuestros padres. Mamá evitó mi mirada. Papá me miró como si yo fuera el problema que los había llevado allí. Un destello de viejo miedo surgió en mi pecho, pero Daniel se inclinó cerca y murmuró, ellos no tienen el control aquí. Tú sí. El juez entró, sus ojos severos recorriendo la sala. Los procedimientos comenzaron. Daniel empezó con las radiografías, las imágenes proyectadas en una pantalla para que todos las vieran. Las fracturas limpias brillaban en blanco contra la película oscura. Indiscutibles. Por primera vez vi flaquear la confianza de Vanessa cuando testifiqué. Mi voz tembló al principio, pero luego se estabilizó al decir la verdad. Describí la cena de cumpleaños, sus palabras, el balanceo de la silla, la grieta que aún resonaba en mi memoria. No embellecí. No lo necesitaba. Las imágenes detrás de mí hablaban más alto que cualquier floritura. Su abogado intentó torcerlo, sugiriendo que tal vez me había caído. Quizás había exagerado. Me mantuve firme. Ella me rompió las costillas con una silla, repetí. Y tengo las radiografías que lo demuestran. Cada vez que él presionaba, Daniel objetaba, y el juez sostenía, pieza por pieza, su defensa se desmoronó. Cuando la audiencia concluyó, la jueza anunció que emitiría su decisión la semana siguiente. El alivio y el agotamiento me invadieron en igual medida. Al salir, Rachel me abrazó fuertemente y Daniel me dijo que había hecho exactamente lo que era necesario durante años. Mis palabras habían sido desestimadas, minimizadas, enterradas. Ahora estaban escritas en el registro, emparejadas con pruebas que nadie podía borrar. Y cuando salimos a la luz del sol fuera del juzgado, me sentí más ligera, como si el silencio que una vez me sofocó finalmente se hubiera abierto.
El día del veredicto. La sala del tribunal se sentía más pesada que antes, como si las propias paredes soportaran el peso de todo lo no dicho en mi familia. La jueza revisó la evidencia con voz firme, y luego miró directamente a Vanessa. El tribunal determina que la evidencia demuestra más allá de una duda razonable que usted golpeó intencionalmente a su hermana, causándole graves daños corporales. Las palabras me atravesaron como el aire después de una larga inmersión. El rostro de Vanessa perdió el color. Mi padre murmuró entre dientes. Mi madre miró al suelo. La sentencia no fue prisión, pero fue servicio comunitario oficial, multas y una orden de restricción que le prohibió acercarse a mí durante 3 años. Fue justicia tallada en el registro, algo que ya no podían negar. Fuera del juzgado, un reportero me preguntó si quería hacer algún comentario. Simplemente dije, a veces tienes que levantarte incluso si eso significa estar sola. Luego me fui. El silencio que siguió por parte de mis padres fue absoluto. Sin llamadas, sin disculpas, pero ya no las necesitaba. Llené el silencio con personas que habían demostrado ser dignas de él. Rachel, vecinos, colegas que ofrecieron amabilidad donde la familia no lo había hecho. Con el tiempo los moretones desaparecieron, las costillas sanaron, pero la lección se mantuvo clara. Mi hermana había roto más que huesos. Había roto la última cadena que me ataba al silencio. Ahora, cuando respiro profundamente sin dolor, sé que no solo mis costillas sanaron. Sané yo.